Pues es lo mismo que en los campos escalares, creo que lo dije el otro día, simplemente va a ser cualquier vector que tenemos definido en todos los puntos del espacio. Es decir, que si utilizo como vector la letra F, esto será un campo vectorial. Bueno, ya veis, vuelvo a hacer la misma salvedad. En general, podríamos tener una expresión que dependiese también explícitamente del tiempo. Esto lo vamos a dejar aparte, por así decirlo, pero sería, por ejemplo, importante si nosotros pensamos en campos eléctricos y magnéticos que cambian en el tiempo, que es muy importante. Entonces, la luz, que fue el ejemplo que puse el otro día, entonces tendría que tener en cuenta esta. Pero hasta ahora, vosotros, nada de nada. O sea que me quedo pensando que es, digamos, estacionario el campo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces tendríamos, simplemente es la combinación de tres campos escalares. Si pienso en coordenadas cartesianas, tendría, si lo quiero poner, ¿no?, que depende de x y z, la coordenada y, que depende de x y z, la coordenada z, x y z. Ejemplos, ¿no? Ahora paso otra vez. Aquí tenemos, ¿no? Ahí pone que sí lo de las copos de nieve. Bueno, ahí tenemos, o sea, el primer ejemplo que voy a utilizar es, pues, la velocidad, ¿no?, el campo de velocidades de un fluido. Por ejemplo, del aire. Aquí el aire está en movimiento, seguro que hay convección. Entonces, en cada punto del espacio yo podría, si soy capaz de medirlo de alguna manera, por ejemplo, poniendo humo, echando humo en cada uno de los puntos, ¿no?, y con un láser, por ejemplo, se llaman lidars. Muy bonito, es un aparato muy bonito. Permite a largas distancias, por ejemplo, pues ver, entre otras cosas, bueno, la contaminación, por ejemplo, de él, ¿no? Si se monta en un coche o en una furgoneta, entonces para controlar las industrias, la emisión a larga distancia, se ve cuál es la luz, emiten un láser, luz, se ve lo que se refleja entre, da mucha información, pues por ejemplo, qué tipo de partículas son las que están en el aire, cuál es su velocidad, qué es lo que me interesa a mí, etcétera. Esto como curiosidad, nada más. Bueno, entonces puedo medirlo de alguna manera. Todos los puntos tendré la velocidad v, todos los puntos del espacio, es decir, la componente x, la componente y la componente z. Bien, ahora veremos cómo representamos estos campos vectoriales. Pero otro ejemplo de campo vectorial. ¿Por qué lo de los campos? Otra vez recordar la importancia de los campos en física. Pues la fuerza, el campo gravitatorio. Un ejemplo, 1, el 2, no digo potencial gravitatorio, sino campo gravitatorio. Vamos a ponernos por aquí. ¿A qué me refiero con el campo gravitatorio? Pues ahora es pensar lo de la, digamos, el problema que tenía Newton en su momento, lo de acción a distancia, cómo se atraen dos cuerpos, ¿no?, dos masas que están separadas a distancia, no hay nada entre medias. ¿Cómo se atraen? Bueno, pues él dijo, a mí no me molesta que no haya nadie, ningún intermediario que transmita la fuerza. Yo digo que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Funciona? Funcionó perfecto, vamos. Funcionó fenomenal, ¿de acuerdo? Pero ahora viene el problema, digamos, desde el punto de vista de la física, de decir cómo se transmite esa fuerza. Y es lo siguiente, lo que hace, si nosotros ponemos un cuerpo aquí de masa m1 en el espacio, imaginaos, está vacío el universo, y pongo en un punto del espacio, viene una mano y deja esa masa en un punto del espacio. Lo que va a hacer
esta masa es crear en todos los puntos del espacio un campo que se llama el campo gravitatorio. ¿Y cuánto vale? Pues si yo digo, ¿cómo será por definición en este punto que está orientado, qué orientación tiene o qué posición tiene, mejor dicho, qué posición tiene con respecto a donde he colocado la masa? Pues el vector de posición R. Va a crear entonces un campo gravitatorio G minúscula que va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, proporcional a la masa que está creando ese campo gravitatorio, vector de apuntando hacia, naturalmente, hacia la masa, por lo tanto, vector unitario me da la dirección, el sentido es hacia afuera, con un signo menos es hacia adentro, con la constante de proporcionalidad, la constante de gravitación. La constante de gravitación universal. Esto lo crea cualquier masa en un punto que está colocada en un punto del espacio moviéndose. ¿Entendido? Y ahora viene, es este el campo gravitatorio el que interactúa, el que ejerce la fuerza sobre una masa que coloco yo en este punto en particular, la masa M2. ¿Veis entonces los dos pasos de pensar? No, la fuerza no se ejerce directamente de M1 a M2, no. La masa M1 crea un campo y ese campo es el que ejerce la fuerza sobre la masa M2. La fuerza sería la fuerza que ejerce 1 sobre 2 va a ser simplemente por definición G por M2. Así de sencillo. En este caso. En el caso de la fuerza electrostática, pues tendremos un campo electrostático y será ese campo el que ejerza la fuerza sobre otra carga eléctrica. Va a ser exactamente lo mismo. Por eso, si entendéis lo del campo gravitatorio ahora que estoy utilizando, para el campo electrostático va a ser exactamente lo mismo. Pero en cuanto tengamos cargas en movimiento, entonces la fuerza va a ser, sí, también tendremos un campo, y la fuerza que se va a ejercer no va a ser parecida, pero no va a ser exactamente de esta forma. ¿De acuerdo? Un poco más difícil. ¿De acuerdo? Bueno, en definitiva, por lo que tenemos claro es lo que expresó. Cuidado, aquí ya tengo que tener desde 1 hasta 2. Va de 1 a 2. El sentido va de 1 a 2. Bien. Bueno, pues sea campo de velocidades, sí. ¿Tienes una pregunta? Sí, claro. O sea, la masa 2 crea también su propio campo. Como independientemente. No. Esta sería, voy a ponerle un subíndice. Este es el campo que crea el 1, para que lo veas. Campo que es naturalmente, lo que está diciendo Marian, es con, fijaos, esta sería, ¿está bien así puesto del todo? Respuesta con un menos, claro. Con un menos porque la tercera ley de Newton es válida. Entonces tenemos que tener ahí cuidado, es un módulo, dirección, son iguales, en sentido son contrarios. Pero a tu pregunta, entonces, ¿la masa 2 también está creando su campo? Efectivamente. Y uno de los campos gravitatorios es muy bonito, lo de precisamente Einstein, ¿no? Lo de la relatividad general, es decir, pues viene por ahí, por esos tiros. Por ahí van las cosas, no son tan sencillas. ¿Qué iba a decir respecto a eso? Se me ha pasado ahora y tenía ahí una idea, justo cuando he dicho eso se me ha olvidado. Ah, sí, perdón. Bueno, una forma de ver si esto es, porque uno diría, y realmente esto solo es una entelequia, así, una cosa que se imagina uno, ¿no? O realmente tiene algo de sustancia detrás. Bueno,
si uno está pensando un poco en la luz, ¿no? En los campos, otra vez, o sea, ya tenéis en la cabeza un campo electromagnético, ¿no? Que es lo que eso es la luz, y uno está pensando que eso se transmite con una velocidad, es decir, que no es con una velocidad infinita. Si yo enciendo una bombilla aquí, pues digamos en la Luna tardará aproximadamente 1 segundo en verse. Eso se puede medir con los aparatos de medida actuales y no hace falta ni actuales ni nada, ya de hace muchos años se puede medir esos tiempos, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, pues sí, es cierto, hay una velocidad de transmisión de ese campo. Bueno, en el campo gravitatorio es exactamente lo mismo. Si yo muevo la masa M1 que está creando su campo alrededor, en todos los puntos del espacio, al moverlo de posición, el campo también cambia, ¿no? Lo estoy moviendo, pues entonces, evidentemente, las distancias van cambiando a puntos determinados del espacio, eso cambia. ¿Cambia instantáneamente? Respuesta no. Es así de sencillo. Cambia de la misma manera que cambia, digamos, los campos electromagnéticos. Hay una velocidad que es la velocidad de la luz. Se transmite con una cierta velocidad. Es decir, que si yo muevo este bolígrafo, está aquí, está ejerciendo, estoy creando un campo sobre cada uno de vosotros, una atracción gravitatoria. Si yo muevo el bolígrafo a esta otra posición, vosotros tardáis en sentir la fuerza que ejerce el campo un tiempo determinado. Claro, las distancias son tan pequeñas que en principio no notaríamos si lo pudiésemos medir. Es prácticamente instantáneo, pero no es instantáneo. A distancias relativamente grandes, por ejemplo a la luz, claro, uno piensa, entonces, ¿cuál es el campo gravitatorio que estamos sintiendo nosotros del Sol? No es el de ahora mismo, sino el de hace 10 minutos aproximadamente. ¿Entendido? Así es la vida, y eso se puede medir, esas cosas. Bueno. Sí. Perdón, si las dos partículas, pues... Fíjate, aquí tengo M1. Y aquí tengo M sub 2. Voy a cambiar de color. La fuerza que ejerce la 1 sobre la 2, esta sería F1, 2, es sobre la masa 2. La 1 crea un campo, voy a ponerlo en azul, en este punto, pues, este es G1. El que crea el 2 sobre 1 es G sub 2, y en rojo la fuerza F2. ¿Se anulan? No, no se anulan, porque cada uno se está ejerciendo sobre un cuerpo diferente. Claro, solo se podría anular el efecto si las dos fuerzas F1,2 y F2,1 estuviese aplicadas sobre el mismo cuerpo. Por lo tanto, cuidado que la mecánica sigue siendo la base de toda la física. Hay que tener diagrama del cuerpo libre, cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo 2, solo una, si no hay nada más en el espacio, solo es la atracción gravitatoria debido al cuerpo 1. No existe, no está ejerciéndose la F2,1, por lo tanto no se anulan. ¿Está claro? Muy bien. Estaba diciendo, bueno, ahora viene el punto de la representación. ¿Cómo podemos representar? Para hacernos, claro, porque es importante cómo actúa un campo sobre los cuerpos. Pues la forma es ver cómo es ese campo, verlo, entre comillas, ver el campo. Es decir, representaciones. ¿Cómo podemos representar los campos vectoriales? Bueno, aquí por ejemplo, en este mapa que tiene ahí de Estados Unidos, ¿no? Oklahoma me parece que era, ¿no? No, cuidado, Salt Lake City, eso es Utah, ¿no? Denver, Colorado, ¿no? O sea que no es Oklahoma, no es Oklahoma. Bueno, pues ahí lo que tenemos es precisamente un campo el campo de velocidades bidimensional, es solo, digamos, la componente horizontal.
Aquí tenemos los vectores estos en blanco. En cada uno de los puntos en el mapa me está diciendo cómo es el viento. Es así de... Entonces ahí viene. Ahí tenemos, fijaos, el campo, lo que acabo de escribir yo ahí. Representaciones, a ver dónde tengo aquí las representaciones. Aquí, representación. Bueno, pues por líneas de campo o líneas de corriente. Vamos a ponernos por aquí. El orden da igual. Las líneas del campo. Fijaos que pongo entre paréntesis de corriente, porque si estoy pensando que es un fluido, ¿no? Velocidades, no está fluyendo la corriente, cómo se está moviendo el aire, el agua, o sea que las líneas esas me están diciendo cómo se mueve. Pero si es otro campo que no son velocidades, hombre, se sigue muchas veces, o se me escapa, se puede utilizar cómo son las líneas de corriente de ese campo, bueno, para decirlo así, las líneas del campo. Otro, una representación en campo de vectores, ¿no? Un campo vectorial, ¿cómo lo llama aquí? Un segundo. Ah, no, aquí. Una representación en campo de vectores. Y la tercera es la que tenemos por aquí. La segunda lo he puesto ahí, las líneas de campo. Esta que llama ahí como las semillas de hierba o las, ¿cómo se llama? No las motas, los de hierro, las virutas. Fijaos que lo pone ahí. Entonces, ¿por qué pone ese nombre? Decir, qué curioso. Bueno, porque unas nos sirven para campos eléctricos y unas nos sirven para campos magnéticos. O sea que ya ahí detrás uno está pensando en los campos electromagnéticos. Bueno, las representaciones, ¿cómo se orientan? Fijaos que son cuerpecillos que están alargados, ¿no? Entonces esos se orientan dentro del campo, por ejemplo en el campo eléctrico y en el campo magnético, se orientan a lo largo de una determinada dirección del espacio y forman entonces figuras tan bonitas como estas. ¿De acuerdo? Uno diría, realmente lo que estás viendo son las líneas del campo, si miráis un poco. Sí, realmente es muy parecido a las líneas del campo, con una pequeña salvedad, que nosotros en las líneas del campo veremos el sentido, ¿de acuerdo? El sentido de los... Vamos a ver, si yo miro una representación de las líneas del campo, yo puedo ver de esa representación cuál es el sentido de los vectores, de ese campo vectorial, mientras que en esta, por ejemplo, yo no lo veo. Yo no sé, por ejemplo, aquí en este punto, donde tengo ahí el ratón, si va, digamos, oblicuo hacia la derecha, hacia abajo o va hacia arriba. No lo sé. Yo lo estoy viendo, sí, la dirección me la está dando. Incluso me está dando, esa representación me va a dar cuál es la intensidad, es decir, el módulo. Si están muy juntas las líneas, me va a decir que el módulo, ese campo, es grande. ¿De acuerdo? Cuando se separan va a ser menor. O sea que esta representación es prácticamente la misma que la otra, salvo que no tenemos información acerca del sentido. ¿Se puede hacer las tres con matemáticas? Sí. Realmente esta figura uno diría, pero no tienes cosas que espolvorear, Miguel. Bueno, es que este problema es un problema matemático de convolución. Es decir, que también se puede hacer. Y lo tenemos, pues, lo puedo hacer por aquí, no sé si tendría, creo que tengo aquí una hecha ya. Vamos a ver. Pues por un momento esto. ¿No? Por ejemplo, esta sería la representación de líneas de campo de corriente. Entonces, ¿cómo se define, o sea, qué significado tiene, cómo se hacen
O sea, ¿qué significado tiene? ¿Cómo luego construir yo eso? Bueno, pues simplemente me tengo que fijar en cualquier punto del espacio cuál es el vector del campo vectorial. Eso tiene una dirección y un sentido. ¿De acuerdo? Entonces yo voy construyendo las líneas de tal manera que en todos los puntos de cada una de estas líneas, por ejemplo esta, la tangente a esa línea me da la dirección del campo vectorial correspondiente. Es decir, que yo aquí sé que el campo va a ser horizontal tal como lo tengo puesto. Este, por cierto, es un campo, el que estoy representando es un campo vectorial bidimensional. Lo mismo que en el caso de campos escalares, aquí realmente solo lo tengo, yo lo que había puesto aquí, en general, cuando había puesto aquí de X y Z, esto es en 3D, pero si lo quiero en 2 dimensiones, pues evidentemente tendré un problema más fácil de representar en 2 dimensiones. ¿De acuerdo? Los vectores están o bien en todo el espacio o bien en 2 dimensiones. En un plano, si queréis verlo. Un plano no tiene por qué ser un plano, pero bueno, un plano, pensad. Y esto es lo que estoy aquí mostrando en este gráfico. O sea, ¿cómo llego yo a encontrar esas líneas? Pues simplemente haciendo eso. Claro, dice, anda, y la máquina, como lo mismo que las líneas de contorno, ¿cómo lo lograremos encontrar explícitamente? Es decir, ahora no es cualitativamente, o sea, cualitativamente uno dice, pues efectivamente, yo voy buscando, ¿no?, que sea siempre tangente, piti, 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 y lo puedo hacer a mano, trazar a mano. Pero trazar a mano no es hallar exactamente es decir, que eso lo tendremos que integrar, nunca mejor dicho. Ahora pensad un momento, si lo que tengo ahí representado es el movimiento de un fluido, ¿no?, del agua, lo que me está diciendo aquí es que el agua se está moviendo siguiendo este camino. Que un elemento de fluido de agua, si lo tengo aquí, posteriormente estará por aquí, posteriormente estará. Es el camino seguido por el agua. Cuidado. Muy atentos a eso. Esto que acabo de decir solo es cierto si el campo que estamos tratando es un campo de velocidades. ¿Está claro? Si es un campo eléctrico o un campo gravitatorio, eso no es así. Es decir, que un cuerpo, este bolígrafo, dentro lo vais a ver inmediatamente, dentro del campo gravitatorio terrestre, su movimiento no sigue las líneas del campo gravitatorio. ¿Apostamos? ¿Alguien apuesta conmigo? No tengo el bolígrafo, estoy apostando. Solo en un caso particular. Ahora sí. Justo las líneas del campo gravitatorio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Os imagináis cómo son las líneas del campo gravitatorio? Acabo de ponerlo, ¿no?, el campo gravitatorio, entonces justo está apuntando al centro de la Tierra. Son radiales hacia adentro. ¿De acuerdo? Si yo dejo caer la tiza y yo estoy imaginándome la línea que justo pasa por este punto, pues entonces, si yo lo dejo, sí, en este caso justo ha seguido la línea correspondiente. Pero si yo hago esto, como acabáis de ver, las líneas van así, son verticales, bueno, un cierto ángulo, ¿no? Justo el movimiento de la tiza no ha sido el de las líneas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que mucho cuidado, entonces, eso es importante, mucho cuidado con no confundir las líneas de un campo con el movimiento que seguiría un cuerpo dentro de ese campo. Eso no es así. En general, para casos particulares, claro, depende de cómo son las condiciones iniciales. Sí es así en el caso de un campo de velocidades, y encima tengo que decir estacionario. ¿Qué quiero decir con que sea estacionario? Que no cambie en el tiempo, lo que puse antes. Es decir, las líneas de campo, esto es estacionario, no cambia en el tiempo. Bueno, imaginaos un río, ¿no?, que siempre vaya lo mismo, pues estáis viendo, miráis hoy, miráis dentro de 10 minutos y estáis viendo que las velocidades en los mismos puntos del espacio son las mismas. Eso significa que sea estacionario. Entonces, en este caso, las líneas del campo
en este caso, son las trayectorias de los elementos de fluido. Que llamo elemento de fluido, un trocito pequeñito del fluido, vamos. ¿Se entiende? Pero cuidado con eso, ¿eh? Muy bien. Bueno, aquí teníamos entonces 3 en la representación, lo de Gras. Teníamos aquí. Bueno, esta sería... ¿Cuántas? Alguien podría preguntar, ¿y cuántas líneas de campo hay? Infinitas, las que tú quieras, por así decirlo. Entonces, lo que hace uno es, naturalmente, hacer una representación que haya las suficientes para que nos dé idea, porque esto es información visual, de cómo va el campo por todas las zonas del las líneas, es el mismo, vuelvo a repetir ese comentario, o sea que aquí, en este caso, me dan información acerca de cuál es la dirección del vector en todos los puntos, cuál es su sentido, la flecha, hacia dónde apunta, y en módulo, mientras que la dirección y el sentido, eso es así, no hay duda, el módulo es cualitativo, es relativo, mejor dicho. No sé exactamente el valor que tiene, solamente relativamente a otros puntos del espacio. Yo tengo un número finito de líneas, las que acabo de representar ahí. Se abren, se juntan. Por cierto, ¿se pueden cortar? Esa es una pregunta bonita. ¿Se puede cortar las líneas de corriente, las líneas de un campo se pueden cortar? Respuesta, no, por supuesto que no, porque si se cortan en un punto, significaría que entonces tendríamos 2 vectores de ese campo que son tangentes en ese punto. Eso es imposible, el vector solo va a tener una dirección del espacio, por lo tanto no se pueden cortar. Hay casos muy pillados, muy particulares, muy pillados así con extremo, que no es que se corten, sino que confluyen en un punto del espacio. Pues, por ejemplo, las líneas del campo gravitatorio, ¿no? Salen por así decirlo, del centro de la Tierra. Entonces uno diría, hombre, Miguel, ahí sí se cortan, ¿no? Por así decirlo. Cuidado, eso es un caso muy particular, es decir, cuando tienden a confluir a un punto, pero no se llegan, digamos, a cortar, entre comillas. ¿Vale? En general no se pueden cortar por la definición de cómo se crea una línea de campo. Bien, estaba diciendo, entonces he construido un número, o he representado un número finito. Aquí en esta zona, donde están las líneas más juntas, yo sé que el módulo de ese campo va a ser mayor que cuando se separa, y a la inversa. Eso lo estáis viendo todos los días de una manera un poco diferente, pero en el fondo es lo mismo, un poco diferente, en los mapas del tiempo, con las isobaras. ¿Las isobaras qué tipo de campo es? Esa pregunta la tenía que haber hecho ya hace 2 días casi. Es un campo escalar. Es un campo escalar. La presión es un escalar, por lo tanto lo que nos están representando ahí son las líneas de contorno, es un campo escalar. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que el gradiente lo que me da es precisamente, digamos, la intensidad de cómo van a fluir el viento. Es decir, que detrás, por así decirlo, lo que tengo es un campo vectorial, el campo de vientos. Bueno, como está relacionado uno con otro, el campo escalar con el campo vectorial, me pasa lo mismo. Si yo estoy mirando las líneas, cuidado, en ese caso, las líneas de contorno van a ser prácticamente casi las líneas de corriente del aire. Por lo tanto, cuanto más juntas están las isobaras, más intenso, más rápido va el aire. Cuando se separan más, que es lo que está diciendo, fijaos cuando, ¿no? Ayer lo dijeron, están muy juntas en el Cantábrico, eso significa que va a haber un viento del carajo. Pues es de lo que estamos hablando nosotros aquí, esa interpretación. Lo que están haciendo continuamente ellos es una interpretación, ahora espero que lo miréis, no lo creo, pero espero que lo miréis, a lo mejor alguno con otros ojos, es ya un poco más allá, estáis viendo los campos, cómo, digamos, se está operando sobre esos campos, la presión, sobre otras cosas. ¿Qué operaciones estamos haciendo? Teníamos aquí, por campo de vectores,
Bueno, simplemente es en puntos igualmente espaciados del espacio, y me repito, ¿no? O sea que aquí en puntos hago una malla igualmente espaciada, uniforme. No me ha quedado del todo porque así a mano no es, ¿no? Una red, lo que estoy construyendo es una red. Entonces en los nudos, estos son puntos, esto es en 2 dimensiones otra vez, ¿no? En estos puntos yo me pregunto cómo es el campo, calculo el campo. Entonces digo, pues en este punto del espacio el vector es así, en este así, en este así, en este así, en este así. Para cada punto represento el vector, pero en puntos igualmente espaciados. No es lo mismo que las líneas de corriente. La información que hay detrás es la misma, evidentemente, pero es otra forma diferente de representarlo. Es más agradable, muchas veces las líneas de corriente más agradable que lo otro, pero bueno, tiene sus cosas, ventajas y desventajas. Eso es lo que tenemos en esta representación. Para este campo, que es lo que tenemos detrás, son 2 cargas eléctricas, pues entonces me está diciendo, cuidado, ahí alguien me tenía que decir algo ya respecto a esta representación. Es la misma que o sea, tengo que decir, es lo mismo que antes, porque si no, estáis viendo que estoy representando lo mismo, si no, no puedo meteros el dedo en el ojo. Entonces, alguien ya tendría que estar diciendo, uff, ahí pasa algo. Hombre, la información es la dirección, el sentido en el espacio, la longitud del vector es el módulo en ese punto del espacio. Y Miguel acaba de decir hace un momento que en esta zona los vectores tienen que tener una longitud más grande que aquí, mayor que aquí. Y eso no es así. Todos los vectores que estáis viendo tienen la misma longitud. Bueno, porque no están, digamos, en matemática, una de las opciones es normalizarlos o no normalizarlos. ¿Por qué lo he hecho así? Para que se vea mejor. Porque como es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, no veríamos prácticamente vectores. Nada más que veríamos aquí 1, 2 y 3, aquí alrededor y aquí, justo cerca de las cargas. Pero en puntos por aquí no veríamos ningún vector. No es que no exista el vector, sino que su longitud, comparada con la que tendría por aquí, es tan pequeña, tan despreciable, que no se representa. Por eso, la razón de ser de esta eso, o sea, que ese tipo de representaciones de campos vectoriales, campo de vectores, se hace así cuando hay esas variaciones tan bruscas en la longitud en el módulo del campo vectorial. Pero vuestra obligación sería decir, Miguel, ahí algo no cuadra con lo que acabas de decir, por esa razón. Y la razón es la que acabo de... la explicación es lo que acabo yo de decir hace un momento. Y luego viene, bueno, estáis viendo no he puesto, tienen nombres bien sencillitos, stream plot, corriente, fijaos lo de corriente, stream, vector plot, campo de vectores, y ahora lo de graph sheets, se parece un montón. Es la convolución de es una convolución matemática de un campo, y eso es lo que nos da. Esta representación que estáis viendo aquí es muy bonita, se puede hacer mucho más fina, se ven los píxeles. Realmente lo que se hace es, lo que hay detrás es, si yo pongo en un punto del espacio, imaginaos, un campo de velocidades, lo que tengo ahí detrás, para que tengáis una idea. Tengo el aire moviéndose por aquí. Y yo en un punto dejo un colorante, humo, por ejemplo, ¿no? Y hago una pequeña película, lo dejo un intervalo muy pequeño de tiempo. Y lo que veo es, en esa película, lo que se ha desplazado ese punto, inicialmente es un punto, ¿no?, de humo, un punto negro, lo que se ha desplazado, ha trazado una línea. Es precisamente lo que estáis viendo vosotros ahí. Si dejo más tiempo, eso se puede modificar en las opciones de matemática, uno verá las líneas diferentes, un poco más el color. Claro, ¿no veis cómo va cambiando los colores? Yo he dejado una cantidad de humo en el espacio y eso se va repartiendo.
Es decir, no estoy echando continuamente humo, sino se va repartiendo, por así decirlo. Entonces se va haciendo más tenue. O sea, que digamos, si yo lo dejo más tiempo, veré a lo mejor más trayectoria, pero se vuelve más tenue. Son cosas de esas. Detrás, lo que viene es, de eso no voy a decir, cómo se hace una convolución, eso que lo hagan los de matemáticas, si quieren. Vale. Por cierto, creo que aquí podía jugar también con... No sé si podía jugar o no podía jugar, ¿no? No podía jugar nada más que con las cargas. Ya jugaremos con eso. Estoy cambiando cuánto vale cada una de las cargas. Como cambia el campo, lo va reconstruyendo poco a poco. Bien. Bueno, ahora viene, antes de que se me pase, justo esta... Por eso, ¿cómo podemos hallar una línea? Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es mejor que una pregunta de examen del año pasado. Vamos a ver, he dicho del año pasado. Física 2, junio, a ver. Junio y en julio. Me da igual una que otra. Bueno, vamos a ver. Tenemos ahí en el 1. Determinar la ecuación de la curva correspondiente a la línea de corriente o la línea de campo. Ahí ya veis que no pongo línea de campo, pongo línea de corriente, o sea que se puede utilizar indistintamente. Del campo vectorial, bidimensional, menos x cuadrado y cuadrado. Que pasa por un punto. Fijaos que yo quiero determinar la línea que pasa por el punto x igual a 3 e igual a 2. Una, nada más. ¿Entendido? Vale. Pues vamos a... Estamos aquí. Ejercicio. ¿Sí? Sí, ahora mismo. Hallar, lo estoy poniendo aquí para que lo tengáis. Hallar la línea de campo que pasa por el punto 3, 2, ¿no? 3, 2, da igual. Cualquier punto, ahí, madre. 3, 2 del campo bidimensional vectorial, claro, f, que es igual a menos x cuadrado, me parece, menos x cuadrado y cuadrado. Es decir, que tendré menos x cuadrado, si estoy en el plano xy, menos x cuadrado por el vector unitario y, más y cuadrado por el vector unitario j. O sea que si yo digo cuál es el vector que hay en el punto x igual a 5 y igual a menos 3, simplemente sustituyo y ya sé cuáles son las componentes. Es así de sencillo. Bueno, pensemos, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Por la definición, o sea, uno tiene que pensar cómo construye uno. Primero tiene que pensar que aquí nos están pidiendo una curva. En el plano X, ¿no? Esto es lo que... Es decir, que o bien lo ponemos en forma... La respuesta es o bien en forma explícita o bien en forma paramétrica, así pensando... ¿no? La misma curva la puedo expresar de dos maneras diferentes. Bueno, ahí creo que en la pregunta venía además la forma explícita. En uno de los exámenes, en el otro creo que no. Sí, igual a fx, o sea, la forma explícita. ¿No? O bien, ¿qué significa en forma paramétrica?
pues que yo tendré para esa curva. Voy a utilizar, si queréis, como parámetro t, porque ¿no? Como estamos pensando en el movimiento, puede uno utilizar la letra que le dé la gana. X de t e y de t. Cualquiera de estas dos formas me vale para contestar a mi pregunta. Bueno, vayamos, si queréis, en forma explícita. Es muy parecido, o sea, veréis que es prácticamente lo mismo. ¿Qué se tiene que cumplir? Estamos en el plano, es más sencillo. O sea, si yo tengo una línea de corriente, la línea tangente, fijaos, tiene que tener la dirección del vector, precisamente. Es decir, que si esto es el eje Y y esto es el eje X, esto será un diferencial de Y, un diferencial de X. La pendiente tiene que ser la misma, ¿no? Para el vector que para la recta tangente a la curva, a la línea de corriente en ese punto. Eso quiere decir que tiene que ser, fijaos entonces, la componente donde tengo la componente Y, la componente Y cuadrado, dividido por menos X cuadrado. Esto tiene que cumplir todas las líneas de corriente, no una, todas tienen que cumplir esa condición. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora uno dice, ¿por qué fue Miguel muy malo? No puse una que era muy fácil de integrar. Porque en algún punto tiene que ser escoger una de las líneas. Esto lo cumplen todas, pero yo quiero una. Entonces, separación de variables. Se puede, sí, está hecho muy fácil. Paso las X a un lado, las Y a otro, o sea, tengo diferencial de Y dividido por Y cuadrado, menos diferencial de X dividido por X al cuadrado. Esto es cierto, lo mismo que lo anterior. Por supuesto que esto tiene que ser cierto. Y es aquí donde interviene cuando me piden para un punto la línea que pasa por un punto. Es decir, que para X igual a 3, Y igual a 2. Para un Y cualquiera, para un X cualquiera. ¿No? Esa es lo que tenemos. Y uno integra esto. Uy, perdón, lo he hecho al contrario, perdonad. Lo he hecho, aquí es en Y, perdón, aquí es en Y igual a 2. Y esto es X igual a 3. ¿Vale? Y ahora, ¿cuánto vale la integral de una y otra? Que es lo que tenemos. En el caso de Y va a ser menos 1 dividido por Y, entre 2 e Y, igual a, la otra va a ser 1 dividido por X, entre 3 y X. Es decir, que me va a quedar menos 1 dividido por Y más 1 dividido por 2, ¿no? Me parece que había puesto 1 dividido por X menos 1 dividido por 3. Y de aquí, ahora, puntos suspensivos, igual a f de x. Es decir, que pasamos ahí, será 1 dividido por Y, o sea que 1/2 más 1/3 menos por X, ¿no? O sea que tenemos aquí tenemos aquí 3/6 más 2/6, ¿no? Menos 1 dividido por X, o sea 5/6 menos 1 dividido por X, o sea tenemos aquí 6X, ¿no? 5X menos 6. Y aquí tenemos, entonces damos la vuelta, 6X. Si no he hecho nada mal, ahí lo tenemos. Esto sería en forma explícita. Lo voy a hacer ahora en forma paramétrica, ¿entendéis? O sea, esta sería la línea de
de campo que pasa por ese punto. Bueno, el problema es matemático, pero lo importante desde el punto de vista físico es cómo la he construido, o sea, cómo esa relación me dice que habéis entendido que las líneas de campo precisamente son aquellas curvas cuya tangente, la recta tangente, me da la dirección del vector, la flechita sobre la línea me da el sentido y ya está. ¿De acuerdo? Eso es lo que es. Si fuese he dicho forma paramétrica. Y para divertirme un poco lo haré con matemática. Intentaré hacerlo, que no me salga muy mal. Forma paramétrica. Entonces teníamos x de t e y de t. ¿Cuál es un vector tangente a esa curva? Pues tiene, por supuesto, las componentes x punto e y punto, ¿no? Esto es la derivada de x con respecto a t, la derivada de y con respecto a t. Entonces yo puedo poner simplemente la derivada de x con respecto a t. ¿Cuál era la componente x? Menos x cuadrado, ¿no? Y la derivada de y. No, perdón, era más. Y aquí integramos para el tiempo. Volvemos a tener lo mismo. Separo variables, diferencial de x dividido por x cuadrado, igual a menos diferencial de t, y tengo la derivada de y, diferencial de y dividido por y cuadrado, igual a diferencial de t, integro, para el tiempo, entre comillas, lo del tiempo, porque no es movimiento. Para el parámetro, cuando t es igual a 0, puede ser cualquier número, me da lo mismo, y vale, ¿era 2 o 3? 2, ¿no? X vale 3, para un t genérico tendré el y, tendré el x. ¿De acuerdo? Y de aquí lo que obtengo es x de t e y de t. Aquí, desde un t a un t. ¿De acuerdo? La integral es igual de difícil que la otra, o sea, nada. Es muy sencillito. ¿Vale? O sea, que es volver a entender. A veces pues puede ser más fácil de una manera o de otra. Aquí, como veis, es igual de trabajo, vamos. Quizás incluso así un poco más trabajo que con lo otro. Bien, voy a cogerme, para que veáis cómo la construyo. Ahora me tengo aquí. Voy a cogerme esta. Un campo. Voy a cogerme el campo